Ya, Mayuri, ¿estamos? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta plataforma de UCD Universal, un portal de luz donde puedes experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Mi nombre es Ofelia Sandoval, me encuentro desde la ciudad de Utah, Estados Unidos, y hoy voy a ser su anfitriona. Y hoy tenemos también a Marjorie Mota desde Caracas, Venezuela. Gracias, Marjorie, que nos apoyará en nuestra transmisión en YouTube y en el chat. Entonces, bienvenidos todos. Gracias, Marjorie, por tu bendición. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Y bueno, hoy tenemos un maestro muy querido, muy especial, Oscar Gómez Díez, desde Armenia, Colombia, que hoy nos trae un tema que tiene un título hermoso y que sabemos que ya vamos a recibir ese maravilloso mensaje de pasar de la representación a la experimentación del amor. Gracias, maestro Oscar. Bienvenido. La sala es suya. Bienvenido. Muchas gracias, querida Ofelia, y también muchas gracias, querida Mayuri, por el soporte técnico para que se haga posible esta transmisión. Y bueno, bienvenidos y bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están presentes en este momento a través de YouTube o de Zoom. Y bueno, a quienes también nos puedan ver en diferido después en YouTube. Precisamente Ofelia me preguntaba que el título era muy hermoso. Entonces le estaba comentando la historia, porque yo tengo la costumbre, hay veces, de generar reflexiones en base a una imagen, ¿no? Hay una figura que veo en, en, en la parte de imágenes del teléfono y a partir de ahí de pronto escribo un texto que se me inspira, ¿no? Hay veces lo publico y hay veces se queda simplemente como un borrador o hay veces retomo el borrador y lo termino. Bueno, esa es la dinámica. Así que el domingo estaba viendo una imagen muy hermosa eh, que ahora la voy a compartir, que es una imagen, vamos a buscar cómo compartirla, a ver dónde está. Entonces está por acá. Vamos a ver si ya se ve. ¿Se ve la imagen? Perfecta. Ya. Esta imagen muy hermosa de Jesús y el Buda bendiciendo al mundo, ¿no? Son dos maestros muy icónicos, Jesús en el mundo occidental y Buda en el mundo oriental, y bendiciendo al mundo. Esa imagen es una representación hermosa de cómo todos nos unimos con un mismo propósito, de bendecir y también de enseñar a la manera de cada uno de los maestros. Esta imagen tiene que ver con una cosa que recientemente se celebró, que se celebra cada año en Oriente, que es el Festival del Beksak, que coincide con la luna llena de Tauro. En este caso coincidió con el 23 de abril. Y allí se dice que esa luna llena de Tauro nació Buda y a los 80 años muere también con la luna llena de Tauro. Entonces es una de las fechas pues, más icónicas del budismo. Y dicen que esa luna llena de Tauro cada año se juntan Jesús y el Buda para bendecir el mundo, ¿no? En un valle en los Himalayas que llama el Vesaka, ¿no? Así que en base a esa historia, ¿no? Me puse a escribir un pequeño texto sobre el significado de la imagen, ¿no? Muy corto, así lo encuentro. Y entonces escribí, desde una parte del mundo nos bendicen de una manera y de otra parte de otra manera. La forma no importa. Quién lo haga tampoco. Cada uno es un símbolo que representa un contenido de amor y paz. Recibamos cada bendición con gratitud
y bendigamos con amor, pues todos compartimos el mismo propósito de paz y libertad interior. No permitamos que los símbolos nos separen. Por el contrario, convirtámoslos en instrumentos de unión, pues ese es el propósito de quienes nos lo ofrecieron como legado eterno, ¿no? Así que eh, acaba de escribir ese texto cuando me escribió el domingo la hermana Patti para decirme que se hacía la enseñanza hoy. Y entonces le pregunté sobre qué tema, y dijo, no, el tema que le ocurre, y pues como estaba en eso, decidí darle ese título la representación, de la representación a la experimentación del amor. Porque ¿qué es la representación? La representación es una imagen de la realidad. Bueno, así no la define el diccionario, digamos, ¿no? Eh, la representación es una imagen de la realidad, ¿no? Entonces, nosotros somos seres simbólicos en este mundo porque tenemos o sea, nuestra manera de pensar se hace a través de símbolos, de imágenes, ¿no? Entonces, en ese proceso necesitamos representarnos las cosas en forma de imágenes para darle realidad en este mundo. Esa es la condición en este mundo. O sea, necesitamos representar el mundo en forma de imágenes para podernos explicar las cosas. Y así es como surgen los símbolos que nos ayudan a comprender el mundo en que vivimos. Esa es nuestra condición como seres humanos. Ya veremos cómo lo hacemos desde el curso, ¿no? Así que a través de los símbolos buscamos conocer lo desconocido, explicarnos lo que no comprendimos, ¿no? A esos símbolos le asignamos un significado, una función, un propósito, y así aprendemos en este mundo, ¿sí? Esa es como nuestra manera, o sea, nosotros, nosotros, eh, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Eh, pero los símbolos y esas representaciones no es la realidad o no es el amor. ¿Se nos cayó la comunicación? No, no, creí que se me había caído la comunicación. No, está perfecto. Entonces, esos símbolos no son, es una representación de la realidad, pero no es la realidad, es una representación del amor, en el caso, digamos, de las enseñanzas del curso, pero no son el amor, ¿no? O sea, cada religión se representa de alguna manera a Dios. Entonces, la manera como se representa a Dios, por ejemplo, y perdón, me quito esto que ya me dio calor, en una religión, la manera como se representa a Dios en el judaísmo no es lo mismo como se lo representa en el cristianismo o en el islam, o cómo se lo representan, por ejemplo, en el hinduismo, en el hinduismo, o bueno, o en otras tradiciones religiosas, o en las tradiciones chamánicas americanas de los indígenas. Esas son representaciones simbólicas, ¿no? Y nosotros tendemos a identificarnos con esos símbolos, pero esos símbolos son una representación, no es la realidad. Así que de esa manera, es a partir de eso que se produce una especie de disociación entre lo que es, por ejemplo, la idea de religión en su definición etimológica de religare, la palabra de origen latín religare, reunir, volver a unir, con las religiones institucionalizadas que ya son, que tienen unos desarrollos específicos de acuerdo a su cultura y a su historia, ¿no? Entonces, una cosa es la teología cristiana y otra cosa es la teología, eh, por ejemplo, musulmana, otra cosa es la teología hinduista, etcétera, porque comienzan a explicarse a Dios a partir de una serie de símbolos y representaciones.
Y los creyentes o los fieles o los devotos, como lo queramos llamar, pues van a identificar con esos símbolos. Tienen sus rituales, tienen sus representaciones, tienen sus imágenes. En el mundo cristiano, pues manejamos el símbolo de la cruz, ¿no? En las iglesias están llenas de santos de todo tipo. Eh, en el mundo musulmán, pues no se practica colocar estatuas, ni fotos, ni símbolos de nada. Hace muchos años atrás, cuando yo vivía en Ecuador, tuve la oportunidad de conocer al director del Centro Islámico en Quito, y él me invitó una vez a la celebración del Ramadán. Y el Ramadán es una celebración que ellos hacen durante un ayuno de 40 días y luego rezan y después del ayunan durante el día, ¿no? Y al final comen. Al final del día, después de ese rezo de como a las 6 de la tarde. Así que yo fui y me llamó mucho la atención que el templo no tenía nada, no tenía ni una sola imagen, solamente una especie de arco representativo, un arco como una puerta, pero no era una puerta, era una pared y una lámpara. Y eso indicaba la dirección de la Meca. Simplemente se arrodillaban y rezaban en dirección de la Meca. O sea, no tienen una imagen de Dios. No, no tiene una imagen de Dios. Consideran que es blasfemo, digamos, tener una imagen de Dios, una representación. Entonces, la representación en ese sentido es más mental que física, por ejemplo, que nosotros tenemos en el cristianismo, ya sea representarlo a través de Jesús o en la iconografía de las iglesias católicas, de un anciano de cabello blanco y barba blanca, ¿no? Como aparece, por ejemplo, en la Capilla Sistina en Roma. Así que esas son las representaciones. Y nosotros, de una u otra manera, necesitamos representarnos a través de esas imágenes para decir, bueno, me estoy conectando con lo divino, me estoy conectando con Dios, ¿no? En las tradiciones indígenas lo hacían con el sol o con la luna, ¿no? Eh, y obviamente en las tradiciones orientales, la hinduista, pues esas representaciones son de una riqueza y una variedad tremenda, la cantidad de dioses y figuras que tiene cada dios, como representa a Shiva o a Brahma o a Vishnu, bueno, a Ganesha, a la diosa Kali, ¿ves? Y es la manera como cada, digamos, cada parte de la población a nivel mundial establece su conexión con lo divino, se lo representa y eso sirve como una palanca interior para eh, aproximarnos a lo divino. Así que no podemos decir si eso es la representación que se hace una religión u otra religión o una tradición espiritual u otra religión, otra tradición espiritual es mejor que otra. No se trata aquí de juzgarla, ni condenarla, ni decir una es mejor que otra. Fue la manera como se representaron la divinidad y los rituales con los cuales ellos se aproximan a la, a la divinidad, y eso hay que respetarlo profundamente, ¿no? Simplemente es que cada cultura a través de la historia lo hace de una manera y otra lo hace de otra manera. Recordémonos lo que nos enseñaba el curso de milagros en el prefacio, que nos dice que el curso está escrito y nos dice, pese a que está escrito en un lenguaje cristiano, o sea, utiliza la teología cristiana y la reinterpreta, el curso expresa verdades de carácter universal, o sea, que son verdades que compartimos con otras tradiciones, con otras religiones. Y nos dice es que el curso es una parte de la enseñanza universal, pero no nos está diciendo en ningún momento que es la única enseñanza y que se diferencia de las otras solamente en la forma. Ese es el tema en que nos plantea el curso. O sea, el curso
plantea una enseñanza, imparte una enseñanza, algunos acogemos esa enseñanza, por eso estamos acá, nos identificamos con ella, pero a la vez el curso reconoce que no es la única, que todas también son válidas y que solamente nos diferenciamos en la forma. Pero esa identificación con la forma hay veces es problemática. Y eso es donde yo me quiero detener en la reflexión. Mm, Estando yo muy pequeño, en la casa de mis padres, pues tenían su pequeña biblioteca y los primeros libros que yo conocí de tradiciones espirituales fueron de dos. Una que ha tenido mucha fuerza por estos lados del mundo, que es la Sociedad Rosa Cruz, y el otro, el yoga. Pero pues no el hatha yoga en el sentido de hacer los ejercicios físicos y todas las cosas, que es lo más popular en Occidente, sino era un libro de un gran yogi del siglo XIX, eh, y tal vez alcanzó principios del XX, que llamaba Vivekananda. Y él había escrito unos libros sobre digamos, sobre las cuatro grandes corrientes del yoga. eh, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Nani Yoga, el Raja Yoga. Son como los cuatro grandes filosofías del yoga o los cuatro caminos, como lo queramos interpretar. Así que esos fueron como los primeros libros que yo leí. El Karma Yoga es el karma del servicio, ¿no? El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción, del amor. El Nani Yoga es el yoga del conocimiento. Y el Raja Yoga es como la síntesis donde confluyen todas, ¿no? Y se llama el yoga supremo. Eso tiene sus equivalentes en el curso. O sea, el curso tiene el equivalente del servicio, de la devoción, del conocimiento y de la experiencia, que finalmente es la que nos va a conducir necesariamente cada una de las enseñanzas, ¿no? Incluso uno podría decir que podemos señalar equivalentes modernos, equiparables a cada una de esas escuelas. Por ejemplo, si lo miramos desde la tradición cristiana, una persona que uno diría era un karma yoga, o sea, un yogi del servicio, entonces a mí se me llegaría a la mente la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Toda su obra era en función del servicio, ¿no? Y lo hacía con una fe de devoción tremenda. En sus casas, por la noche, las alacenas de las casas de la comunidad de la Madre Teresa de Calcuta tenían que estar vacías. La alacena tenía que estar vacía. O sea, todo tenía que haber sido entregado. Y tenía la convicción, la certeza, la fe, que al otro día la alacena se iba a llenar por la mañana para volver a ser entregada, ¿no? Y esa era su obra. O sea, era el amor a través del servicio. Y ella sería como un símbolo de eso, del karma yoga, ¿no? En el Bhakti Yoga es el yoga de la devoción. Entonces, obviamente que en las tradiciones orientales pues tienen muchos eh, que lo pueden representar. Uno moderno podría ser incluso Yogananda, que fue uno de los grandes yogis que introdujo el yoga en Occidente. Él era muy devoto, ¿no? Y era muy devoto de la Madre Divina. Pero pues en nosotros podríamos decir a Jesús o a San Francisco de Asís, ¿no? O sea, era una entrega y una devoción tal, ¿no? Eh, y ese sería como un representante de eso. En el Nani Yoga es como el yoga del conocimiento, entonces ahí tendríamos a Buda, o si no, un nombre moderno, pues sería, qué sé yo, Ocho, un maestro espiritual hindú del siglo pasado. O sea, lo que hacen es transmitir enseñanzas, ¿no? En ese sentido, el curso de milagros, sobre todo el libro del texto, sería un libro de conocimiento, del yoga al conocimiento, del Nani Yoga, ¿no?
los libros de ejercicio sería toda la parte devocional, es la manera como conectamos con la experiencia de Dios. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo leí ese libro de Vivekananda, que era una edición muy antigua, era del año 1949, muy amarilla las páginas, porque lo había heredado mis padres. En el libro del Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, él decía una afirmación muy sabia, ¿no? Y decía que el yoga de la devoción era el camino más directo a Dios, pero el más peligroso, ¿no? Y entonces lo explicaba y decía, es el más directo, pero el más peligroso porque puedes caer en el fanatismo, ¿no? O sea, si no va acompañada de la comprensión y la mentalidad abierta que nos plantea el curso de milagros en el manual del maestro, la 10ª característica de un maestro de Dios es la mentalidad abierta. Entonces llegas al fanatismo, ¿no? Y la historia de la humanidad está llena, pues, de tragedias a ese nivel, de guerras religiosas de todo tipo. Y de todo tipo, de todo tipo, ¿no? La hemos visto por todas las geografías del mundo en algún momento histórico, ¿no? Volviendo a las representaciones bíblicas, por ejemplo, eh, tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham, ¿no? Abraham en el Antiguo Testamento es una figura eh, arquetípica común a las tres grandes religiones de Occidente. O sea, tanto el judaísmo, el cristianismo y el islam se proclaman hijos de Abraham. ¿Ven? Entonces, en esa historia de Abraham, Dios le había prometido una descendencia que sería más numerosa que la arena en el desierto. Así que Abraham tenía esa promesa, pero el hombre ya se había envejecido tanto y su esposa, temiendo de que no iba a tener la descendencia porque no tenían hijos, le dice que se acueste con la esclava. Ahora no me acuerdo cómo era que llamaba la esclava. La esposa llamaba Sara, creo que era Salomé, pero no me acuerdo. En todo caso, tienen un hijo, se llama Ismael. Y después sucedió el milagro y Sara quedó embarazada, que era que no habían podido, la esposa de Abraham no había podido quedar embarazada y finalmente queda embarazada. Y nace Isaac. Entonces, recuerden la historia de que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y que el ángel le dijo que ya no lo hiciera y sacrificara un cordero en vez de sacrificar al niño, etcétera. Pues bueno, como en la tradición judía, como sucede en muchos otros pueblos, el linaje se desarrolla a partir del primogénito. ¿Y quién era el primogénito? Ismael, que había nacido de la esclava. Y Sara entró en celos y obligó a Abraham que expulsara a la esclava y a su hijo Ismael, y fueron expulsados al desierto, ¿no? Así que Sara iba a garantizar que el linaje que Dios le había prometido, iba a ser más numerosa que el desierto, pues hoy tenemos de ese linaje de Isaac 15 millones de judíos y del linaje de Ismael, que sería el profeta del desierto, pues 1.800 millones de musulmanes, ¿no? Y desde esa época se están matando y se siguen matando, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que estamos viendo actualmente también hoy en, entre Israel y Palestina. Ese es el problema y el peligro que advertía de Vivekananda, ¿no? Que es el que yo quiero retomar. O sea, cómo la imagen, la representación, el símbolo, en vez de unirnos en función de sanar nuestra mente, restablecer la unidad y volver al Padre,
se vuelve absolutamente mundano, objeto de juicios, condenas y ataques. Ese es el tema. Y también nos puede suceder a los estudiantes de un curso de milagros que consideremos algunos con mucho fanatismo que el curso es la única verdad y que los otros no, y también los juzguemos y los condenemos, ¿no? Es posible que no lo ataquemos físicamente, pero sí los juzguemos y en ese momento pues sucede lo que nos dice el curso al principio del capítulo 3 en su introducción, que nos cuenta que lo que originó la separación y la creencia en el pecado fue la culpa, ¿no? La culpa de que creímos que ofendimos al Padre, ¿no? En el paraíso y por lo tanto el Padre nos expulsó. O nosotros creímos que nos expulsó, que fue la creencia de Adán, no la del Padre, porque el Padre, al ser amor y solamente amor, pues ni juzga, ni condena, ni ataca, ¿no? Pero en, en las teologías nuestras, lo que hacemos es crear un Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿no? No es que Dios nos haya creado a su imagen, sino que nosotros lo creamos a nuestra imagen. Entonces aparece el Dios que nos castiga, que nos expulsa, o que nos mata o nos condena a la muerte o a los diluvios o al fuego en Sodoma y Gomorra o qué sé yo, o a todo tipo de tribulaciones y castigos. Ese es un Dios que le hicimos a semejanza en nosotros en este mundo, conflictivo, dual, ¿no? Juzgador y castigador. Así que ahí es cuando la representación y la imagen se convierte en el opuesto al amor y, no, y nos impide experimentar al amor. Así que, ¿qué nos dice el curso? Que cuando nosotros nos sentimos culpables, como no somos capaces de manejar la culpa, entonces la proyectamos, le echamos la culpa al otro o a la otra. Eso está muy bien representado en ese mito bíblico de la creación y de la expulsión del paraíso en el Génesis. Entonces se supone que Dios les prohibió eh, consumir una fruta del árbol del conocimiento y ellos la consumen. Se supone que la serpiente tentó a Eva y Eva a Adán. Pero cuando Dios les pregunta, entonces, ¿qué hace Adán? La culpa es de Eva y la señaló a ella, ¿no? ¿Y qué hizo Eva? Señaló a la serpiente. O sea, siempre proyectamos la culpa. No reconocemos el error y no lo corregimos, sino que lo que hacemos es proyectar. Esa es nuestra entrada en el mundo de la percepción. Esa condición, cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros juzgamos a alguien, necesariamente lo estamos condenando. Y cuando lo estamos condenando, le estamos diciendo que no es digno de amor, ¿no? Y por lo tanto merece morir. Ese es el tema. En ese momento Dios queda velado para nosotros. En el momento en que nosotros juzgamos, condenamos o atacamos a un hermano, estamos desafirmando la separación, estamos afirmando el ego y por lo tanto Dios queda velado ante nosotros. Es un poco lo que nos plantea la lección de hoy. No puedo ver dos mundos a la vez, porque cuando yo juzgo, condeno y ataco, estoy viendo al mundo del ego, ¿no? Y por lo tanto me estoy negando el mundo real, el mundo del amor, de la paz. Y por lo tanto, pues tampoco voy a ver a Dios ni lo voy a experimentar. Tampoco podré escuchar la voz que habla por Dios, porque si estoy en el juicio y en el ataque, también estoy velando, estoy bloqueando la luz y la inspiración del mensaje que me pueda dar el Espíritu Santo. Así que la única manera de experimentar el amor es, obviamente, renunciar a todo juicio y ver la perfecta inocencia de mis hermanos. Reconocer que no hay ningún hermano culpable, que no hay víctimas ni victimarios, que no hay buenos ni malos.
todos somos los perfectos hijos de Dios. Lo que pasa es que los vemos con los ojos del ego y los juzgamos. Tenemos que verlo más allá del cuerpo, en la luz que subyace en cada uno de esos hermanos o hermanas. Y es ahí donde tenemos que mirarlos. Lo tenemos que mirar con los ojos del corazón, o como lo llama el curso, la visión de Cristo. Ese es el tema que les quería compartir. Entonces, qué nos dice el curso sobre el tema de las imágenes, ¿no? Volvamos al tema de la representación y al tema de las imágenes. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia sobre la palabra representación? Que es una imagen o idea que sustituye la realidad. O sea, cuando estamos hablando de representación, es una imagen que sustituye la realidad. En el caso del curso, la realidad es Dios, el amor, la paz o los atributos de Dios. O sea, es una imagen que sustituye el amor o que sustituye a Dios o que sustituye la paz perfecta o la dicha perfecta. Es eso. Y esas imágenes las utilizamos para representar la divinidad y para aproximarnos a ellas. Pero tenemos que reconocer que son instrumentos, vehículos que nos pueden acercar a la divinidad, nos pueden aproximar a Dios, pero depende de nosotros experimentarlo. Y para poder experimentarlo, tenemos que, obviamente, perdonar, excluir todo juicio en nuestra mente y pues entrar en el silencio y en la quietud que nos permita escuchar la voz que habla por Dios o sentir la presencia de Dios en nosotros. Así que, ¿cuál es la tarea? Básicamente, tenemos que aprender a equilibrar comprensión y devoción. O sea, las dos cosas tienen que ir de la mano, la comprensión y la devoción. Porque, ¿qué sucede si tenemos solamente devoción sin comprensión? ¿A qué nos puede conducir? Al fanatismo. Pero si tenemos solamente comprensión sin devoción, ¿a qué nos puede conducir? Pues a un ejercicio intelectual estéril, ¿no? Ese es el tema. Entonces, las representaciones, las imágenes y los símbolos no son malos per se, sino qué uso le damos, con qué propósito. Si ustedes se dan cuenta, el curso de milagros no utiliza muchos símbolos, ¿no? Obviamente no aparece ninguna imagen en el sentido textual en el libro. Si ustedes ven una Biblia, la llenan de imágenes y de fotos de santos y de pasajes y, bueno, muchas cosas. Pero no, el curso de milagros, ahí no hay ninguna imagen, no hay símbolos, pero no quiere decir que el curso no utilice imágenes o símbolos, ¿no? Pero procura utilizar el menor número de imágenes y símbolos. Entonces, veamos qué nos dice por acá. Incluso el mundo, hay una lesión eh, que dice, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado, ¿no? O sea, la manera como nosotros pensamos es a través de imágenes. Y esas imágenes yo me las invento. Y finalmente esos pensamientos son la representación del mundo que yo creo ver, en el que yo creo estar, en el que yo creo vivir. Esa es una representación. Entonces, en el capítulo 3, en la sesión 5, párrafo 4, nos va a decir, nos dice que es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. O sea, como estamos en el mundo de la percepción, no del conocimiento, que es la condición de Dios o el Espíritu, de conocer todas las cosas de manera abarcante, sin límites.
estamos en el mundo de la percepción, estamos limitados por lo que vemos con los ojos o lo que escuchamos con los oídos o lo que sentimos con el tacto. Entonces nos dice, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. Y dice, no tienes una imagen que puedas percibir. ¿Por qué? Porque es que más adelante nos va a decir que la imagen corresponde al mundo del ego o al mundo de la percepción. Nos dice en la oración 6 de ese párrafo 4, la palabra imagen, y la coloca entre comillas, está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. O sea, las imágenes pertenecen a la percepción, que es lo mismo que decir al mundo del ego, y no forma parte del conocimiento, o sea, de la verdad, del amor o de Dios. Recordemos que conocimiento con mayúscula equivale a la verdad o a Dios o al amor. Y nos dice, las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas, o sea, son símbolos. La idea de cambiar de imagen, entre comillas, reconoce el poder de la percepción, pero implica también de que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. O sea, si yo me propongo cambiar de imagen, como decimos en el mundo, cambiar de look, eh, entonces me visto de esta manera, me arreglo esto, simplemente es el poder de la percepción, de cómo yo me modifico y me represento ante el mundo, pero eso es variable, eso lo cambia un día para otro, o sea, no es nada estable, como lo es el amor o la paz perfecta o Dios o el Espíritu Santo en mi ser. Entonces ya cuando dice necesariamente que la imagen corresponde al ámbito del ego y que corresponde al ámbito de la percepción, que es lo mismo que decir al ámbito del mundo o al ámbito del ego, entonces obviamente que tiene que revisarse una frase muy famosa, que incluso la repiten muchos estudiantes del curso de milagros, yo lo he escuchado en esta plataforma y en otras presentaciones, que es Dios creó al hombre a imagen y semejanza, ¿no? Entonces, en el capítulo 3, sesión 5, párrafo 7, nos dice lo siguiente, la afirmación, de comillas, Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia, cierra comillas, necesita ser reinterpretada. Obviamente, si ya atrás nos dijo que la imagen pertenece al ámbito del, de la percepción o del mundo del ego, obviamente que necesita ser representada. Entonces nos dice imagen entre comillas, puede entenderse como pensamiento, entre comillas, y semejanza como de una calidad idéntica, ¿no? O sea, Dios efectivamente creó el espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya. No hay nada más. ¿Qué nos está diciendo? Como el curso es muy delicado en sus reinterpretaciones, porque el curso no busca en ningún momento establecer debates teológicos y peleas de ese tipo. El curso lo que nos está diciendo es, no hay tal que Dios nos creó a su imagen. No, es el único pasaje donde menciona a Dios, ese pasaje bíblico que Dios nos creó a imagen y semejanza. De ahí en adelante, después de esta aclaración, el curso y las lecciones nos va a decir que Dios nos creó a semejanza. ¿A semejanza qué? Pues a semejanza como espíritu, ¿no? Como mente, como amor, como paz, como plenitud, como eternidad, como invulnerabilidad, como inocencia, o sea, todos los aspectos y atributos de Dios, pero excluye la palabra imagen, o sea, la saca completamente en este párrafo y ya aclara por qué, y hace una reinterpretación, pero no va a volver a utilizar la palabra imagen. Incluso ya más adelante, en el mismo capítulo, pero en la sesión 8, nos dice, las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. O sea, las imágenes las podemos percibir con los órganos de la percepción, o sea, las podemos percibir a través del cuerpo, que es digamos,
un instrumento del ego originalmente, otra cosa es que lo reinterpretemos como un vehículo de la comunicación para sanar y perdonar. Entonces nos dice, las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. O sea, está refiriendo al conocimiento y eso lo reitera en la oración siguiente. El conocimiento, y lo escribe con mayúscula, o sea, que corresponde al ámbito del cielo de Dios, el conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. O sea, el conocimiento, que es la verdad o Dios, no puede engañar, pero la percepción sí. O sea, los ojos, el tacto, los oídos, la manera como conocemos en este mundo, sí que nos engañan, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, entonces nos podemos preguntar, bueno, el curso utiliza imágenes, utiliza símbolos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Creen que el curso sí lo utiliza o no los utiliza? ¿Ves? Si hay alguien que quiera decir, preguntarlo o expresarlo, adelante, que ahora comenzamos a hacer la reflexión entre todos. Marjorie levantó la mano. Adelante. Vamos a darle entrada a Marjorie. Maestro, gracias, muy clara la sesión. El perdón no es un símbolo que utiliza el curso. Así es. También es un símbolo. Recordemos que el curso define el perdón también como una ilusión, pero la única ilusión que nos va a rescatar de la ilusión de este mundo, ¿no? Y si ustedes examinan el anexo del canto de la oración, entonces Jesús va describiendo la oración como una escalera, ¿no? La oración más básica y más elemental que se utiliza en el mundo es la de la petición. Dios, ayúdame a curarme de esta enfermedad o de esta calamidad o de esta cosa, ¿no? Esa es el primer escalón, ¿no? Luego nos va diciendo otros escalones en la oración. eh, cuando ya no oramos para pedir cosas para nosotros, sino por otros, es otro escalón. Cuando oramos, eh, incluso nos pide que oremos por los enemigos y que se habla en el Evangelio y lo recoge, ¿no? Y dice que si tenemos enemigos, obviamente que necesitamos orar por los enemigos, porque creemos que tenemos enemigos, ¿no? Mm, Y luego, cuando oramos con otros, o sea, nos unimos en oración, esa es una escala más alta de oración. Pero finalmente, el top de la oración es la oración de la gratitud, ¿no? Donde solamente se expresa amor y gratitud al Padre. No se le pide nada porque tenemos la conciencia de que nuestro ser es completo, no necesita nada, lo tiene todo y dispone de todo. Y dice que esa oración de gratitud es la forma en que el Hijo y el Padre se comunican en el cielo, un eterno canto de amor y gratitud, de alabanza mutua. Pero en ese proceso de elevarnos, es como si fuéramos un ave, estamos elevando, ¿no? Entonces un ave tiene dos alas. El cuerpo es la oración. Un ala es el perdón y la otra ala es la curación. Tanto el perdón y la curación son de este mundo. Así que cuando estamos elevándonos en ese canto de oración hacia el Padre y llegamos a las puertas del cielo, las atravesamos solamente con la oración y dejamos atrás, ¿no? El perdón y la curación. Fueron importantísimos, la curación y el perdón. Nos ayudaron a levantar vuelo, pero eran símbolos. No pertenecen al mundo, a la realidad eterna. Lo único que pertenece a la realidad eterna es la oración.
Eso está muy hermosamente descrito en el canto de la oración. Así que el perdón es un símbolo de nuestra curación, pero es parte de este mundo. Pero también el curso utiliza muchos símbolos. Por ejemplo, la palabra. ¿Cómo nos define el curso el símbolo? En la palabra. Dice que las palabras son símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es el proceso de pensamiento en nosotros? Nosotros primero generamos una imagen, un ejemplo, una mesa, una superficie plana con 4 patas y entonces generamos la imagen. Luego le asignamos un nombre, un significado y una función a esa imagen. Entonces decimos mesa. Ya al asignarle ese nombre, esa función, eso ya es un símbolo. O sea, la imagen era un símbolo. Le asignamos un nombre, es otro símbolo. Y la compartimos cuando la verbalizamos a través de la palabra de la voz y ese es otro símbolo, es un símbolo fonético, ¿no? Más sin embargo, incluso podemos llegar a otro símbolo y es que generamos el lenguaje escrito, el alfabeto, y entonces escribimos mesa. Eso es otro símbolo. La palabra mesa con las letras M-E-S-A es un símbolo lingüístico. ¿Ves? Que está representando ¿qué? Una mesa. Entonces, por eso el curso nos dice, las palabras son símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. ¿Qué nos está diciendo a propósito de lo que estamos reflexionando hoy? Que no nos quedemos en las palabras, que no nos quedemos en las palabras. Tenemos que ir a la experiencia del amor, a sentir el amor en la quietud, en el silencio, en la ausencia de juicios y de condenas, ¿no? Y en ese espacio, que el curso va a llamar el instante santo, en ese espacio en el que el tiempo parece detenerse, que es una especie de conexión con la eternidad, donde no juzgamos, donde no conectamos, le damos la bienvenida a Dios, a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que aquietar la mente, tenemos que tener ausencia de juicios y condenas, así sea por ese momento de práctica, ¿no? Porque todavía no nos hemos sanado completamente. Entonces es posible que en ese momento de práctica lo logremos y después salgamos a la calle y terminemos peleando con el vecino. Pero es parte del proceso, parte del proceso. Pero hay que ir a la experiencia del amor. Entonces, ¿el curso utiliza la palabra? Pues claro, el curso es un uso tremendo de la palabra, son como 1600 o 1700 páginas. El libro del texto es muy denso, son como 750 páginas, que es toda la enseñanza metafísica del curso. Entonces, pero utiliza ese símbolo para dirigirnos a la experiencia del amor, ¿no? Obviamente que el libro del texto es muy conceptual y luego viene la parte más experiencial que sería el libro de ejercicios, los ejercicios diarios. Pero obvio, el curso utiliza los símbolos, pero nos va llevando a que los vayamos abandonando. Por ejemplo, si usted le pone en cuidado la estructura del libro de ejercicios, la primera parte, el libro de ejercicios consta de 2 partes. La primera parte va de la lección 1 a la 220 y la segunda parte va de la 221 a la 365. En la primera parte se utiliza mucho la palabra, o sea, cada lección puede tener 2 o 3 páginas, más o menos en promedio. En los repasos, obviamente, que disminuye. Pero cuando se inicia la segunda parte, porque se supone que en la primera parte, ¿qué es lo que estamos haciendo? Deshaciendo el ego, ¿no? Deshaciendo el sistema de pensamiento del ego. En la segunda parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Afirmar el nuevo sistema de pensamiento, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Entonces, en esa segunda parte, en la introducción, nos dice a las palabras no le están llegando su fin. Las vamos a utilizar cada vez menos. Y en la medida que las lecciones van avanzando, cada vez la lección es más corta.
Y finalmente, las últimas lecciones es un párrafo, porque ya nos entregamos a la experiencia del amor, que es cuando se dice en la lección 361 a 365, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues yo simplemente quiero seguirte, seguro de que tu dirección me brindará la paz. Y se repite en la lección 361, la 62, la 63, la 64, hasta llegar a la 365. ¿Por qué la repite? No porque, como me dijo un estudiante por ahí, no, a Jesús se le acabó el tema y entonces repitió las últimas 5 lecciones. No, es porque eso es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante cuando terminamos el curso. Entregarle la dirección de nuestra vida al Espíritu Santo, ¿no? Y se la entregamos. Te entrego este instante santo. Sé tú quien me dirija, ¿no? O sea, yo renuncio a tomar decisiones por mi parte. Siempre lo voy a consultar, siempre lo voy a escuchar, ¿no? Siempre lo voy a invocar. Es eso. Entonces, vamos dejando las palabras y pasamos a la experiencia, pasamos al silencio, no, pasamos a lo que realmente somos, el ser, el Cristo, ¿no? El Hijo de Dios que ha culminado el viaje de regreso a casa, al corazón de Dios. Ahora, hay muchos más símbolos. ¿A alguien se le ocurre más? Maestro, bueno, no tengo preguntas sobre el símbolo, no se me ocurre ahorita, bueno, hay muchos símbolos, pero me llegó ahorita en la experimentación del amor. A veces siento que cuando experimento cosas que aparentemente no son amorosas o paso por situaciones difíciles, creo que no estoy experimentando el amor. Entonces, amplíeme, por favor, esa situación. ¿Cómo cuando estás experimentando cosas sientes que no estás experimentando el amor? Exacto, cuando cosas dolorosas. Sí, claro. Claro, si no fuera así, ya estarías iluminada. No, hay un pasaje en el anexo de la psicoterapia, de la psicoterapia de un curso de milagros, que dice que tanto el paciente como el terapeuta están locos o si no, no estarían en este mundo, están dementes, ¿no? Y por eso la psicoterapia es para los dos, para el paciente y para el psicoterapeuta, los dos sanan, no es que uno sane al otro, sino que el paciente va y le refleja en el terapeuta la crisis que el paciente identifica en sí misma. Y entonces el terapeuta va a ver en el paciente ese problema que no ha reconocido en sí mismo y por eso se sanan los dos. Pero los dos están locos, los dos están dementes, nos dice. O si no, no estaríamos en este mundo. Entonces, necesariamente, el curso nos dice que en el manual del maestro, creo, en la sesión 9 del manual del maestro, nos va a decir de mm, que hay casos de estudiantes o de maestros que su forma, o sea, que lo que nosotros tenemos que hacer es sanar la mente en este mundo. Y las condiciones de vida externa que queremos estar experimentando, es posible que cambien, como es posible que no. O sea, yo sigo siendo el empleado de una oficina X o sigo siendo teniendo la función en el trabajo que tengo, y obviamente que sigo teniendo la misma familia que tengo y los mismos amigos. Lo que quiero que cambie a mí, mi mentalidad. Y al cambiar mi mentalidad, pues es posible que cambien mis relaciones. Mis relaciones de pronto serán menos conflictivas en la familia, en el trabajo, en la comunidad donde estoy, etcétera, porque me estoy sanando, me estoy perdonando, pero no hay un cambio total en mi forma de vida. Y dice que esos son casos excepcionales. O sea, aquellos alumnos que de pronto, por alguna circunstancia, ya traen un don que de pronto el curso le hace clic, ¿no? Y entonces transforman su forma de vida y dejan todo y se dedican, por ejemplo, a la enseñanza del curso. ¿Ves? Pero esos son casos excepcionales.
La mayoría lo hacemos paulatinamente. Es un programa de estudios paulatino donde día tras día vamos sanando y perdonando, y día tras día se nos van apareciendo situaciones conflictivas. Esas situaciones conflictivas en el libro de ejercicios, al final de cada lección, nos la va a denominar respuesta a la tentación. O sea, yo utilizo la lección del día, una práctica, unos minutos por la mañana, tal vez otros minutos a mediodía, otro por la noche, tal vez haga repeticiones cada hora, cada tantos minutos de la lección del día, pero nos dice que en un momento en que tengamos un conflicto externo con la familia, con los amigos, en el trabajo, ¿no? Que sería la tentación, o sea, el conflicto, utilicemos la lección del día. O sea, la lección del día se convierte en un instrumento para sanar los conflictos cotidianos, que es lo que tú estás compartiendo o estás planteando, Ofelia. ¿Ves? Así que no te sientas culpable por ello, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que estamos en un proceso de sanación que vamos poco a poco, día tras día, vamos observándonos, vamos viendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros juicios, y cuando los identificamos, pues los traemos a la conciencia y los examinamos de la mano de Jesús, el Espíritu Santo, y los deshacemos, ¿no? Y ese es el trabajo del perdón. Todos los días el curso nos dice: mantente alerta a favor de Dios y su reino. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo tengo que estar todos los días, en todo momento y en todo lugar, examinando mi mente. Cuando se aparezca un pensamiento de juicio, de ataque o de condena, lo que tengo que es traerlo para acá, examinarlo, ¿no? Con la luz de la verdad, y abandonarlo. Eso es el perdón. Y eso es una actividad que hacemos día tras día, hasta que llegue el momento en que ya demos el salto cuántico y ya ni siquiera se nos ocurre juzgar ni condenar. Vemos las cosas que ocurren y simplemente las bendecimos, no las juzgamos. Y nos perdonamos si se nos atraviesa algún juicio. Ese es el tránsito del mundo del ego al mundo real que nos plantea el curso de milagros, que es el mundo perdonado, ¿no? Y ahí sería ese mundo perdonado, mundo feliz, que es un estado de conciencia, un estado mental de aquellos estudiantes y maestros que ya renunciaron totalmente a juzgar y condenar, ¿no? Que ya están en una especie de ausencia de ego. Eso ya sería un maestro avanzado. ¿Y qué nos dice el curso? Que ya cuando estamos en el mundo real, estamos a las puertas del cielo. Ese es un símbolo. El cielo no tiene puertas, pero es un símbolo. Y luego nos dice: y Dios dará el último paso y nos recogerá en sus brazos. Ese es otro símbolo. Dios no da pasos, porque dar pasos es estar en el tiempo, en la eternidad. No se mueve en el tiempo. Dios simplemente lo que piense se hace inmediatamente, se manifiesta de forma inmediata, no necesitar un paso, otro paso. Dios nos recoge en sus brazos. Es un símbolo. ¿Por qué? Porque es parte de toda la teología cristiana o judío-cristiana. Entonces el curso la recoge y las utiliza, pero son símbolos, ¿no? Son símbolos. Entonces nosotros decimos eso, y cuando nos dicen que estamos a las puertas del cielo y que Dios da el último paso y nos recoge sus brazos, es como, son símbolos que nos permiten decir que nos estamos acercando a Dios, ¿no? Que estamos unificando nuestra mente con Dios. Es una representación. Lo que nosotros tenemos que es hacer real esa representación a través de la experiencia del amor, la renuncia al juicio, el trabajo diario del perdón. De eso se trata. Más símbolos en el curso. Por aquí Gracias. escribió alguien. Eso. Ajá. Alguien escribió y dice, alguien escribió que Dínora, y dice el Espíritu Santo. Obviamente, el Espíritu Santo es un símbolo, ¿no?
Es un símbolo que tiene históricamente el mismo tiempo que Jesús. O sea, el nombre Espíritu Santo surgió en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no aparece el nombre del Espíritu Santo. Ese nombre como tal solamente surge en el Nuevo Testamento. Quiere decir que no existía, digamos, esa presencia divina que nosotros interpretamos como Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No, claro que sí, pero con otros nombres. Aparecía como el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, ¿no? La presencia de Dios, etcétera. Y es un símbolo. En el cristianismo, el Espíritu Santo es un símbolo para representar esa conexión que todavía tenemos con lo divino, que está en nuestra mente y que de pronto la tenemos arrinconada por los juicios y los pensamientos de ataque del ego, pero ahí está porque esa es la parte, digamos, inmortal de nuestro ser, ¿no? No está sujeto al tiempo, a los cambios, a los juicios del ego. Y ahí está, simplemente la tenemos que despertar. ¿Hay equivalente al Espíritu Santo en otras tradiciones? Claro que sí. En el Islam, ¿cuál sería? El arcángel Gabriel. El mismo que arcángel que le anunció a María el nacimiento de Jesús, es el arcángel que le dictó el Corán a Mahoma, ¿no? Entonces es como el equivalente al Espíritu Santo. Uno podría decir, ¿existe el equivalente en otras tradiciones? Claro que sí. En la tradición del antiguo Egipto hace 3000 o 4000 años era Tot, el dios Tot, el mismo que luego en la Grecia clásica lo van a conocer como Hermes, Hermes Trimegisto. ¿Y cómo lo definen? Como el mensajero de los dioses. Hermes es el mensajero de los dioses, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? El mensajero de Dios, el puente de Dios, ¿no? La voz que habla por Dios, como el representante de dioses, si lo queremos ver de esa manera. ¿En el hinduismo existirá? Pues claro que sí, pues con sus características. Entonces hay una tríada de dioses que no es igual a la tríada del cristianismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Shiva, Brahma y Vishnu. Entonces nosotros podríamos intentar asimilar a Shiva como el Dios Padre, pero tiene otras características y propiedades, porque ellos lo llaman aspectos de Dios. Entonces es el Dios Padre que destruye lo viejo para darle surgimiento a lo nuevo, y Vishnu, que sería como el equivalente al hijo, que es la parte amorosa, es el Dios preservador, ¿no? Y Brahma es como la mente perfecta, la mente superior, la mente creativa. Entonces, digamos que podríamos equiparar a Brahma con el Espíritu Santo. Y de esa manera podemos comprender las otras tradiciones y no juzgarlas ni condenarlas, ¿no? Vamos a ver que de pronto las simbologías se van a asimilar, simplemente podemos buscar los equivalentes. Y ya cuando nosotros simplemente intentamos comprender las simbologías de otras tradiciones, eso ya es un avance enorme, porque las comprendemos, ¿no? Las estudiamos, no las juzgamos ni las condenamos. Son las que ese pueblo y esa tradición y esa cultura se dio, y está apuntando a la misma verdad universal que el curso nos enseña. Bueno, ya dejo ahí para preguntas, que ya se me secó la garganta. Ajá, gracias maestro, un comentario. Lina también aporta que el símbolo es el Espíritu Santo. Tenemos una pregunta desde YouTube, Luis Rodrigo Uribe Ríos. Dice, ¿qué papel desempeña el Espíritu Santo? ¿Qué papel desempeña el Espíritu Santo en el curso de milagros? Esa sería la pregunta completa, porque no es lo mismo en el cristianismo o no es lo mismo en otras tradiciones. El Espíritu Santo en el curso se define como el puente entre Dios y nosotros, o sea, los hijos de Dios que creemos estar separados del Padre.
Y nos va a decir que sin ese puente nosotros nos perderíamos en el mundo de la percepción, o sea, nos perderíamos en este mundo, como que haríamos irresoluble la separación, ¿no? Entonces, la misión del Espíritu Santo es recordarnos quién en verdad somos, el perfecto Hijo de Dios, el inocente Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo nos ve como Dios nos ve, o sea, desde el amor, desde la luz, desde la paz. Solamente ve nuestra inocencia, no ve nuestros supuestos pecados, ni nuestros errores. Y está disponible cada vez que lo invoquemos, porque cuando lo estamos invocando la presencia de Dios en nosotros, estamos invocando la luz del amor en nosotros, estamos invocando esa sabiduría en nosotros. Y por eso es que el curso nos pide que siempre lo llamemos, lo invoquemos, que lo llamemos a todo momento. ¿Por qué? Porque el curso respeta mucho el tema del libre albedrío, como lo hace Dios. Así que si nosotros elegimos pensar, separarnos de Dios, Dios o el Espíritu Santo o Jesús van a respetar esa decisión nuestra, ¿no? Pero si nosotros decidimos regresar a casa y emprender el camino y pedimos la ayuda de Jesús o el Espíritu Santo, ellos vendrán a nosotros y vendrán a ayudarnos. En el manual del maestro, cuando habla de maestros, dice que también los podemos invocar y ellos vendrán a nosotros, pero para no asustarnos no adquieren presencia física, o sea, podrían adquirir presencia física, pero eso nos asustaría. Entonces, esa respuesta de ellos vendrá a través de una imagen, de un recuerdo, de algo que se me iluminó el bombillo, o por una frase que me comunicó una hermana, un hermano. De pronto abrí un libro y una página y ahí encontré la respuesta, ¿no? Entonces, es eso. En ese sentido, son representaciones de la divinidad o representaciones del Espíritu Santo. ¿Ve? Ese es el papel que juega en el curso. Ya hay otro análisis que ya no valdría la pena meterse, por lo menos en esta jornada, sobre cómo se ubica el Espíritu Santo en la Trinidad cristiana, católica, por decir algo, y cómo metafísicamente el curso lo resuelve, porque ya es otro tema. Yo estaba viendo por aquí otras preguntas en el chat. Venga, a ver. María Virginia pregunta, maestro, ¿usted hace psicoterapia? No. La he estudiado, pero creo que no siento mucho que tenga como esa vocación, ¿no? Yo recomiendo a otros hermanos, hermanas que sí que la han hecho y que la hacen muy bien, ¿no? Y sí que es muy poderosa. Y ya cuando me veo enfrentado a que me la pida, pues no se la va a negar a un hermano o una hermana, pero realmente hay hermanos y hermanas que la hacen mucho mejor, ¿no? Entonces, no es Gracias. que la haga. En la religión judía, ¿cuál sería el equivalente al Espíritu Santo? Bueno, ya lo dije anteriormente, ¿no? Se menciona el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Que sería como el equivalente en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo. Pero la palabra Espíritu Santo, como les dije, surge con el Nuevo Testamento, o sea, es contemporánea a Jesús. Buenos días. Cuando utilizan la lectura del tarot, los ángeles, la mano, el tabaco, es como una interpretación de símbolos y si es verdad y real. Interesante la pregunta. Ese es el manejo de símbolos. ¿Qué hay ahí? Recordémonos que el curso nos dice que el guión está escrito. O sea, cuando nosotros aterrizamos a este mundo, ya venimos con el guión escrito debajo del brazo. O sea, las experiencias más importantes que vamos a experimentar ya las escribimos, ¿no? Y por eso vamos a experimentar lo que vamos a experimentar en cierta manera. Lo que hacemos es que en vez de desplegar ese guión
de la mano del Espíritu Santo, que sería el sufrimiento, el dolor, sentirme víctima, atacado, vulnerable, etcétera, lo puedo interpretar a partir del guión del Espíritu Santo, sanando y perdonando esas experiencias. Pero a lo largo de la historia, nosotros siempre hemos intentado conocer ese guión de múltiples maneras a través de la historia. Una de ellas es el tarot, la lectura de las cartas. Otra es la numerología. Otra es la astrología. Otra es la lectura de las manos, la quiromancia. Y son ejercicios que hacemos. Y hay pues, yogis y sabios que lo hacen muy bien, ¿no? Si alguien se lee, por ejemplo, la autobiografía de un yogi de Yogananda, su maestro más o menos ya conocía incluso las enfermedades que iba a sufrir Yogananda y lo preparaba para ello. Entonces sabía que iba a sufrir en tal época una enfermedad muy grave del hígado, ¿no? Y lo preparó para ello y entonces logró sortearla. Esas son cosas, entonces los símbolos se pueden utilizar porque cuando tú utilizas, bueno, cuando tú utilizas un tarot, por ejemplo, y las cartas se mueven, va a depender mucho de quien maneje el tarot y la experiencia y la conexión interior que tenga, etcétera. Pero finalmente cuando uno mueve las cartas y las tira al azar, uno cree que es al azar, pero realmente es la mente inconsciente la que elige las cartas que se despliegan en la mesa del tarot. Y a partir de ahí se hace la lectura. Entonces, digamos que en ese sentido, en algunas tradiciones ha tenido una importancia muy grande. Acordémonos en la antigua Grecia, el oráculo, ¿no? Y las pitonisas, las sacerdotisas del oráculo, y allí iban a consultar desde los reyes hasta la gente del común al oráculo, ¿no? Y cuál era la frase que aparecía en el portal de la entrada del oráculo. Era una frase emitida por el hombre más sabio de Grecia, que el curso recoge esa frase entre comillas, que es Sócrates, que dice, conócete a ti mismo, ¿no? Esa era la frase que estaba en la entrada del oráculo de Delfos, que era el oráculo más importante, y estaba con esa frase de Sócrates, conócete a ti mismo. Y el curso la recoge y la incorpora incluso entre comillas, ¿no? Que ese es nuestro trabajo, conocernos a nosotros mismos. ¿Más preguntas? No, en Zoom no tenemos nada más. No sé, tú, Marjorie. No. Bueno. Entonces yo creo que finalmente cuál es el mensaje, ¿no? El aprendizaje que debemos tener en cuenta. Y es avanzar en un estudio equilibrado entre la devoción y la comprensión. O sea, por un lado la práctica, ¿no? Que es lo que nos permite la experiencia de Dios y la comprensión de Dios, que en el caso del curso sería el libro del texto, y mantener esa otra característica del maestro de Dios, la 10ª característica del maestro de Dios que aparece en el manual del maestro, que es la mentalidad abierta. De esa manera nos evitamos en caer en el fanatismo, ¿no? Que nos lleva a condenar, a acosar, a decir que este hermano no lo está haciendo bien, o que está haciendo mal el curso, o que lo está distorsionando, y bueno, qué sé yo. Y por otro lado, equilibrarlo con una muy buena comprensión, que no se quede solo y únicamente en la comprensión, o sea, únicamente en el estudio académico del texto. Porque si solamente me quedo en el estudio académico del texto, sin la práctica, sin la devoción, entonces estoy haciendo ejercicios intelectuales estériles.
Y esos ejercicios intelectuales estériles también terminan haciendo juicios y condenas, ¿no? También consideran que hacen todo un análisis racional, lógico, y van a decir, por lo tanto, tú estás equivocado, ¿no? Y el curso nos va a decir ¿qué prefieres? ¿No? ¿Tener la razón o ser feliz? En el caso nuestro tenemos que elegir ser feliz. Así que no tenemos que librar ninguna batalla por defender la realidad del mundo, porque la realidad, la verdad, el amor no necesita quien la defienda. Ella es y es inmutable, no cambia, es eterna. Así que no hay que librar ninguna batalla, no hay que luchar contra nadie para demostrar que tenemos la verdad, la razón o el amor. Lo importante es que la experimentemos. Y en la medida en que la experimentemos, esa es la mejor ayuda para nuestros hermanos y hermanas. Cuando nos ven que estamos irradiando paz, amor, servicio, solidaridad, compasión, ¿no? Entonces en ese momento nos van a ver de otra manera y de pronto pues se entusiasmen también a iniciar el camino que nosotros hemos transcurrido. Gracias. Am, gracias, maestro. Qué mensaje tan bonito. Fíjese que sí había mucho, mucho para dar y mucho para recibir. Mm, Muchas gracias, de verdad. mm, Me quedo con y me resuena el recordar, ¿no? Que experimento el amor cuando renuncio a los juicios. Y es una experiencia constante, ¿no? Es una experiencia minuto a minuto. Y qué bonito que usted nos recuerde hoy está aquí para recordarnos esto otra vez. Es renunciando a los juicios que puedo experimentar el amor. Muchas gracias, Así es. maestro. Muchas gracias, Ofelia, y también muchas gracias, Marjuris, por el apoyo técnico. Y muchas gracias a todos los hermanos y las hermanas que decidieron participar en esta reflexión y pues escuchar o estar presentes por lo menos durante esta jornada. Así que muchas bendiciones y un feliz día. Gracias, gracias. Y pues muchas gracias, Marjorie. Marjorie, por estar aquí siempre acompañándonos también. Gracias a los que nos acompañaron en YouTube, en Zoom, los compañeros de YouTube. Muchas gracias. Los esperamos a todos esta noche a las 7 con la lectura enseñanza de UCDM. Vamos en el capítulo 13, El mundo inocente, sección 5, las 12 emociones, con la maestra Madeline González desde Villavicencio. Y mañana a las 7 de la mañana los esperamos en la lección del día con los maestros Julieta Ortiz desde Ciudad de México y Oscar Vargas desde Medellín. Ahora vamos a un momento.